Bueno, soy Miguel Ángel Giraldez, vengo de Sevilla, del Hospital Virgen de Rocío, y seguro que estáis pensando que lo mejor que te puede caer después de comer es una charla de radiología, ¿no? Radiografía. Bueno, nos han dicho que el enfermo estaba crítico y tal, pero todas las fracturas de pelvis no son de enfermos críticos. Mira, este es mi conflicto de interés, que en principio no debe de guardar ningún tipo de conflicto real con la charla que voy a daros. Si os pongo esta placa, venga, salí del sueñecito y decirme, ¿alguien ve alguna fractura ahí? ¿Alguien ve algo? ¿Sí o no? Fuerte. ¿Hay alguna fractura de pelvis? Si os fijáis aquí en la sínfisis, a ver si lo conseguimos. Bueno, hay una fractura de las ramas a nivel anterior y tiene 83 años y se ha caído de un techo de Uralita. Vosotros, ¿qué le haría un TAC a ese enfermo? ¿No? Entonces estáis pensando, ¿ves? A mí lo de la charla de la radiografía. Entonces, bueno, veis que tiene una fractura periprotésica en el fémur, esa ramita, y dice, bueno, yo totalmente, la verdad que la radiografía, si le voy a hacer un TAC, quiero ver cómo es ese diagnóstico, me quiero meter ahí, luego, ¿quién le haría un TAC a esta fractura? Pues seguro que todo el mundo va a hacer el diagnóstico. Muy bien, eso está muy bien. Pero ¿cuántos de vosotros vais a operar con TAC esta fractura en quirófano? Levantad la mano, porque nosotros no lo hacemos. Y si la mayor parte de vosotros tampoco, es fundamental que tengáis ese conocimiento de base. Y este es nuestro rayo con el que operamos enfermos y estas son las escopias que nos hemos tenido que ir dando para poder hacer la cirugía. Luego, es fundamental conocer esto. Es más, a ver si consigo que no os durmáis, porque aquí os enseño dos imágenes. Necesito que miréis claramente porque una de ellas dos tiene una lesión oculta de pelvis. Y hay un signo que al final de la charla me tenéis que decir claramente cuál de las dos es la que tenía una fractura de pelvis. ¿Vale? Ya habéis tenido mucho tiempo. Hacen el menor número de lesiones. Recordar de nuevo lo que ha explicado Jordi, que se pueden dividir en lesiones básicas a la hora de clasificarlas y intentaremos ir presentando, haciendo una pequeña presentación de la clasificación de John Burgess, que siempre se nos hace un poquito de bola. Normalmente diagnosticamos con las radiografías, aunque el TAC sale en negrita porque sabemos que tal, inicialmente la primera placa que te dice sí o no es una radiografía y después en quirófano es con lo que trabajamos. Y está aumentando la resonancia cada vez un poquito más porque estamos viendo cada vez más fracturas por fragilidad y fracturas por insuficiencia, que vais a ir viendo cómo van a ir entrando cada vez más enfermos con este tipo de patología. Entonces, lo haremos a partir de una AP. La AP te da un 80 y pico % de sensibilidad para poder determinar el diagnóstico, pero sobre todo si son lesiones anteriores, porque cuando ya piensas en lesiones posteriores, esa sensibilidad cae muchísimo y cae tanto que os recomendamos que en enfermos ancianos con la típica fracturita de rama incluyáis en el screening la radiografía lateral, porque vais a poder diagnosticar muchas lesiones que pasan desapercibidas. La específica de pelvis, estamos en un foro que lo sabéis, la inlet y la outlet, ¿no? Depende del libro donde lo veáis, pone 45 grados para un lado para otro. En la página de la hora pone 20 y tanto y 60. Pero realmente, fijaros la variabilidad de la morfología que podéis tener en un sacro. Todo un artículo, ¿no? Y te dicen lo que ya hacemos nosotros a diario, que es, como tiene tanta variabilidad morfológica, intenta con el TAC, antes de meterte en quirófano, determinar tu inlet y tu outlet para ahorrarte radiación que vas a recibir. Estos son casos de los dos últimos que hemos tenido nosotros y no sé si se consigue ver, es que es verdad que las diapos frontales se ven un poco peor, pero en las pantallas laterales podéis ver cómo un sacro está muy curvo, el otro tiene la S1 en misma línea que la S2, ¿no? ¿Qué vemos en cada proyección? Pues mira, en la inlet, la imagen de arriba que se ve como un aro, estudiamos sobre todo lo que es cuerpo y alas del sacro y nos va a evidenciar el desplazamiento hacia posterior y lesiones rotacionales. En la outlet es donde vamos a poder ver sobre todo el marco anterior y cuerpo del sacro, la articulación sacroiliaca, en este caso la veremos cuando hay ascensos o descensos, normalmente es ascenso, de la hemipelvis que esté lesionada. Hemos dicho, de forma sencilla, Miguel, ¿qué nos puede decir de lectura sistemática? 4 cosas. Una, que busquéis asimetrías y saltos en las corticales, eso es diagnosticar una fractura. Los saltos en las corticales es lo que hacemos siempre.
siempre, pero en la pelvis, como es tan compleja, buscad simetría. Lo podéis hacer como queráis. Está la fórmula que usamos en los niños y tal, lo que pasa es que tiene mucha variabilidad, pero yo os quiero traer una cosa que no se os olvide. Entonces, con una cruz y un reloj, tú ya consigues determinar si hay una simetría. Os he traído la peor radiografía que podía encontrar. ¿Creéis que tiene una fractura de pelvis? Pues mirad, lo que tenéis que buscar es si tengo una buena P, que es que tenga los dos anteojos, que son los pedículos de la L5, y si eso es así, yo le echo mi cruz, a través de la espinosa le paso una vertical y una horizontal a nivel supracetabular. Y si os fijáis ahora en la pelvis, veis como los cuadrantes son asimétricos y ya tenéis que estar sospechando de que ahí dentro hay una fractura de pelvis. En tercer lugar, haced un recorrido, y ese es el reloj, acordarse de la cruz y del reloj, un recorrido de 12 horas, donde empecéis donde queráis, me da igual si empecéis la sínfisis o donde sea, pero que hagáis ese recorrido entero, no de, los ojos se van a la lesión. Entonces, lo que tenéis que hacer es empezar en un sitio, ir recorriendo es lo que hacemos en los cursos, que se coja esa sistemática y ahí es donde no se os va a pasar nada. Y por último, bueno, y en este recorrido es donde tenéis que buscar esos saltos, y hay algunas líneas que no son las habituales, como es la línea sacroglútea, que es la continuidad, a ver si me va, perdón, la continuidad del ilíaco con el borde superior del agujero de ese, con el borde superior del agujero de S2, ¿vale? Del agujero obturador, que tiene que continuar en línea. Si hay un salto, es que ahí debe de haber una fractura también. Y por último, id a buscar lesiones centinela. Es decir, nosotros estamos viendo una foto estática. El daño se produjo con un dinamismo y una transmisión de energía que hace que lo que nosotros estamos viendo no es lo que ha ocurrido. Y después, debido a un cinturón, debido a que el paciente ya está en estático o que simplemente la hamaca del TAC está reduciendo la fractura, a lo mejor estamos minusvalorando la lesión que puede haber oculta. ¿Y cuáles pueden ser estas lesiones centinela? Pues mirad, una, la fractura de la transversa. En un 61% está asociada a la fractura sacra. Y veis, como en esta imagen, en esta fractura podríamos haberla averiguado simplemente por eso. Dos, la ingle paradójica. Esto significa que cuando yo tengo una AP de pelvis, una AP, el promontorio, que lo tendría que ver un poquito oblicuo u horizontal, me lo encuentro de frente como si fuera un aro. ¿Lo veis? Esa es la inlet paradójica y se produce, lo hablaremos después en la charla de la fractura del sacro, sobre todo en la fractura de pelvis del saltador, boom, en la que hay una disociación espondilopélvica. Fractura chunga. 3, el signo de escalera. Teníamos los agujeritos de conjunción, ¿no? Todos paralelos, y aquí, sin embargo, en esta fractura veis que ya está distorsionado. Y 4, los arrancamientos de las espinas. Tengo una pelvis totalmente normal y veo espiguitas sueltas de las espinas y digo, aquí ha habido un tema rotacional o vertical, pero que me ha arrancado los ligamentos. Si yo os enseño esto y os pregunto, ¿qué tipo de lesión es? La verdad que se te abren las carnes, ¿no? Es que eso yo no sé, tal. Pues ya ha dicho Jordi. He dicho, mira, nosotros nos enseñó Pedro que lo importante no es que os complique mucho la vida, porque muchas veces es lo que nos enseñó Pedro, las cosas más simples son las que no se te olvidan. Y en la pelvis es verdad que tú puedes determinarlo todo con lesiones anteriores. Estos 3 tipos, disrupción, fractura o lesiones combinadas, y en lesiones posteriores, donde tú lo que vas a tener va a ser la rotura a través del ilíaco, sacroiliaca, sacro o combinada de del sacro y de la sacroiliaca, ¿no? Como son las tipo crecen. Las clasificaciones es lo que no nos gusta, pero es verdad que son necesarias para que podamos plantear tratamientos y entender qué lesiones van a conllevar cada una de ellas. Hay anatómicas, dependiendo de la región que queramos ver dentro de la pelvis, la de estabilidad, que ya ha apuntado y ha explicado Jordi, la de Tile, que es la que usamos inicialmente antes más, sobre todo para entender cuánto eran más quirúrgicas o más ortopédicas las que podíamos tener que tratar, y la que más se está usando ahora, que es la de John Burgess, que es verdad que no deja de ser compleja, y como además va con letritas ahí, vienen del inglés y son un poco más rollo, ¿no? Pero que es muy importante porque nos puede predecir mortalidad, transfusiones de sangre que va a necesitar, lesiones de órganos asociados y sobre todo el mecanismo de la acción, que es lo que nos hace falta a nosotros después para reducir la fractura. Entonces, yo aquí lo que vengo básicamente es un poco de telonero del doctor Suárez y del doctor Boluda, que os van a explicar ahora estas lesiones. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido y donde no debéis de olvidar que aunque estemos hablando de hueso, aquí tienen una preponderancia
el efecto y la biomecánica que nos dan los ligamentos de la pelvis. Recordaros que el ligamento interóseo posterior es el más potente del organismo. O sea, que cuando tenemos una rotura completa de la sacroiliaca, imaginar el impacto o la transmisión de energía que ha habido ahí, ¿vale? Entonces, LC, recordad, es que es muy fácil, como viene del inglés, es al revés. LC, compresión lateral. Tipos 3 son las más frecuentes, afortunadamente las tipo 1. Se produce una impactación en el borde anterior del sacro, imagen de abajo a la izquierda, una muesquita ahí anterior. Son lesiones que son mecánicamente estables, normalmente no las vamos a operar. Cuando progresan un poquito más, son estables, y cuando progresan un poquito más, podemos llegar a tener fracturas tipo crecen. El patrón que vais a ver en la parte anterior, en las ramas, en este tipo de fracturas, en las LC, suele ser horizontal. No se os olvida porque como es la misma dirección de la fuerza. Luego, y yo, como era la fractura de rama, no me acuerdo si era vertical o horizontal. Y yo, si le está dando de lado, pues si tira una línea, pues una lesión horizontal. Ya no se os olvida. En las tipo 2, progresa la fuerza deformante, parte ilíaco, y eso puede ser, normalmente suele ocurrir a través de la sacroiliaca, típica de la fractura tipo crecen, o a través del ilíaco. Ya se convierten en fracturas inestables y fijarse cómo empiezan ya a aumentar las lesiones vasculares, ¿no? Y ejemplos, pues este tipo. Y ya os voy recordando, aquí abajo a la izquierda veis que ya empezamos con las clasificaciones, porque cuando se produce esa fractura luxación que deja un fragmentito anclado a la sacroiliaca y otro que se luxa, depende de dónde esté roto, mi tratamiento va a ser diferente. Y por eso usamos la clasificación de DEI de las fracturas luxaciones de crecen. No me voy a meter en tratamiento porque lo explicarán mis compañeros. Ahora enlace perdido. Ahora conectado. La tipo 3 sigue progresando y se produce el efecto rollover o de windspring o el giro en el que hay una continuidad del movimiento en la otra pelvis donde se produce una lesión APC, que ahora veremos lo que son, más la del lado ipsilateral, y aquí ya veis cómo las lesiones asociadas neurovasculares han aumentado, 1 de cada 4 pacientes, y aquí veis cómo una de las pelvis está en rotación interna y la otra está en rotación externa. APC, APC, mirad, si mezcláis las letras, compresión anteroposterior. Se llaman de compresión anteroposterior, pero realmente el mecanismo suele ser un impacto de atrás o delante y genera una fuerza rotacional, que es la que hace que se abra la pelvis. A nivel anterior, lesiones de diástasis o de la rama, que suelen ser normalmente verticales, y cuando es una lesión mínima a nivel sinfisario, tipo 1, menos de 2 centímetros, ya lo sabéis, no hay arrancamiento, los ligamentos veis que están todos íntegros a nivel del suelo de la pelvis y de la sacroiliaca. Aquí tenéis un ejemplo, veis que no se ha ido, la pelvis no se ha abierto muchísimo. Si esto progresa, se empiezan a romper los ligamentos del suelo de la pelvis. Aquí es de esas que podíamos ver, esas lesiones sentinela, de esas espiguitas de hueso en las espinas, ¿vale? Empieza a aumentar la lesión vascular. Los ligamentos sacroiliacos anteriores están abiertos. Veis en el TAC cómo se nos abre por delante, pero la parte posterior sigue firme. Estas son quirúrgicas, ya nos lo explicarán. Y después vienen las tipo 3, que se arranca entero. Hay una gran pérdida de sangre, son de los pacientes que se ponen críticos, son los pacientes, este tipo es la que le llaman la del 20%, el 20% tiene lesiones vasculares, el 20% se llevan una laparotomía y el 20% se mueren. Luego son graves. Aquí tenéis ejemplo, imaginar esa lesión, cómo se ha podido producir. Puede ser un mecanismo porque alguien que está montando a caballo y el caballo le pega una culeta y le abre la pelvis, o puede ser un impacto posterior a lo mejor de deceleración contra un muro en un paciente que se cae a lo mejor de espalda y que genera esa rotación externa de la pelvis. La VS, esto viene del español, señores, mirad, cizallamiento vertical. Todos, si lo sabéis, esto no se os va a olvidar nunca, ¿vale? Cizallamiento vertical. Afortunadamente son menos frecuentes. Y aquí, para que se pueda producir eso, ya tiene que estar todo dañado, de nuevo. Es lo que se denomina la hemipelvectomía interna. Están todos los ligamentos del suelo de la pelvis más los sacroiliacos. Lesiones pélvicas asociadas frecuentes. Y aquí tenéis ejemplos de lesiones de este tipo, donde vais a ver que ya está disgregada esa luxación sacroiliaca, con el ejemplo que contaba Jordi, cómo se puede hasta reducir de forma urgente. Y después, obviamente, las más frecuentes dentro de estas graves son las que son combinadas. Veis esta rama horizontal, pero que tiene un sacro con un trazo vertical, pues un mecanismo combinado.
Y ya está. Y yo ya no voy a contar más, espero que no os hayáis dormido, pero sí que os recuerdo que teníais deberes. Entonces, ¿alguien me sabe decir en estas dos radiografías cuál es la que tiene una lesión oculta? Porque lo he explicado. A ver, si estamos hablando de lesiones ocultas, ¿qué estáis buscando? A ver, ¿alguien? La de la izquierda. La de la izquierda, pero desarrollalo. Esto es como mis hijos. Hijo, di algo más, di algo más. Venga. La S1, la que has explicado de que estás viendo la falsa imagen. Muy de bien. que tienes la S1 enfrentada. Muy bien. La imagen de la izquierda veis que tenemos una isla paradójica. Veis cómo el cuerpo de S1 se está viendo de frente en una AP de pelvis. Esto significa que yo tengo una lesión importante, como en este ejemplo que tenéis aquí a la derecha. Aquí yo os la he puesto la imagen porque no se veía claro la región posterior y no había idea de si había algo roto. En la imagen de la derecha veis que está roto el saco entero. Es otra isla paradójica, pero ahí tú ya sabes claramente que está lesionado, ¿vale? Resumen, mensajes finales. Espero que no se olviden las proyecciones radiológicas que usamos normalmente, que no olvidéis la cruz y el reloj a la hora de hacer una lectura sistemática de las fracturas de pelvis, que no se os olviden esas lesiones centinela, lo de los ligamentos, el arrancamiento de la tal, la isla paradójica, la fractura de la transversa del E5, los patrones lesionales básicos que te van a ayudar a la hora del tratamiento y la clasificación de John Burgess. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación a Iván y a Guille. Es un placer estar aquí. Y bueno, vamos a hablar después de la magnífica charla dinámica de Giraldez y la magnífica sesión de esta mañana. Vamos a hablar de las fracturas por compresión anteroposterior. Yo soy Juan Boluda, vengo de Tenerife, del Hospital Universitario Canarias. Estos son mis conflictos, no tengo conflictos de interés para esta charla y ya esto nos lo han comentado, ¿no? Las fracturas por compresión anteroposterior, esta radiografía donde vemos una rotación externa, que igual hoy en día no deberíamos estar viendo esta radiografía, y se puede producir por esa rotación externa que se engancha la pierna del motorista, porque el motorista da contra el depósito de gasolina, porque golpea el coche en el caballo, o nosotros también hemos tenido en Tenerife hay un parque de atracciones que es el Siam Park, que tiene un tobogán enorme de agua y entonces pues un señor con cierta obesidad pues al caer abrió las piernas y entonces le espatarró la pelvis parecido a esto. Son diferentes lesiones que pueden suceder. Esta radiografía no se debería ver porque el paciente debería estar viniendo ya con una faja pélvica. Y lo más importante de estas lesiones ha sido la sesión de esta mañana, la relación con la mortalidad, la hemorragia que produce, y no tienen que imaginarse solo el hueso que se ha espatarrado. Se ha espatarrado todo el arco vascular. No solamente el arco vascular, sino que pueden haber lesiones neurológicas o lesiones urológicas, como por ejemplo algún caso en el cual la vejiga se abre, se puede llegar a abrir la vejiga y llegar incluso a conectar con el colon, que hemos tenido alguna fractura abierta de este tipo en estas lesiones. No solamente la faja, sino muy importante, los tobillos en rotación interna. Esto ya se ha comentado esta mañana, pero fíjense cómo cierra en este artículo a medida que va juntando la pierna y va haciendo la rotación interna, como queda. Entonces, esto no solamente para la parte aguda, sino nos puede ayudar para el tratamiento definitivo de lo que vamos a hablar. Es decir, si tenemos la radiografía que hemos visto antes y nos ponemos a operar esa fractura, vamos a tener que hacer una incisión muy grande, vamos a tener que ir a buscar un cuerpo del pubis en un lado, mientras que si lo tenemos así, pues nuestra incisión va a poder ser más pequeña y vamos a tener ya la fractura prerreducida, con lo cual bajamos la faja a nivel de los muslos, más o menos atamos los tobillos, depende cómo sea nuestra lesión y lesiones asociadas, y ya tenemos cierta parte de la reducción hecha. Bueno, los objetivos van a ser entender la lesión, sospechar la lesión y comentarios sobre el tratamiento definitivo. Ya se ha comentado esto, nos vamos a centrar en las de compresión anteroposterior y yo luego hablaré al final de inestabilidad vertical del anillo. Inestabilidad vertical del anillo, ya adelanto que aquí no es la misma clasificación que John Burgess, sino que son las APCs pueden tener lesiones tipo C, las compresiones laterales pueden tener lesiones tipo C y las de cizallamiento vertical o mecanismos combinados. Bueno, la pelvis es un anillo, la estabilidad depende de los ligamentos. Sin ligamentos
la pelvis se cae, como esta imagen clásica del libro de Tile, y los más importantes realmente van a ser para estas lesiones la sínfisis, los sacroiliacos anteriores y los sacroiliacos posteriores. Se le dio clásicamente muchísima importancia al sacroespinoso y sacrotuberoso. Hay varios estudios que demuestran que podemos tener lesiones incluso con los ligamentos íntegros, con lo cual los tres fundamentales van a ser estos. Entonces ahora lo que quiero es que entiendan esto como una puerta, ¿sí? Esta imagen que estamos viendo de este círculo, como si estuviéramos viendo la pelvis por detrás. Entonces, la puerta tiene varias partes. Tiene, por un lado, la zona de la manivela, que va a ser la sínfisis, la parte de delante de las bisagras del otro lado, que tiene una silicona, ¿sí? Tiene una silicona, y en la parte de detrás están las bisagras. Ok, entonces, esto se va a ir abriendo poco a poco. De forma que en las APC1 lo que se rompe es la zona de la manivela, es decir, la sínfisis, los ligamentos de la sínfisis se rompen, pero la silicona de la parte anterior, que son los sacroiliacos anteriores, no permite que esa pelvis se abra más. El siguiente paso, ¿qué hace? Lo que hace es rompe los sacroiliacos anteriores y entonces permite abrir más esa pelvis. Pero, como las APC3 de las que vamos a hablar, han roto todas las bisagras, pues tenemos un espectro de inestabilidad en el cual las bisagras, las tres bisagras que nos imaginamos en una puerta, se van a ir rompiendo de abajo arriba, ¿sí? Con lo cual, mientras nos quede una bisagra de arriba, no será una inestabilidad vertical. Entonces, ¿cuál será la diferencia en esto? Que tendremos una inestabilidad rotacional, pero sin inestabilidad vertical en las APC 2B, sin inestabilidad vertical porque no puede subir, pero sí que tiene abducción, aducción y flexoextensión, porque la puerta la tenemos medio descolgada, pero aún con una bisagra íntegra, y esa será la diferencia. Las primeras serán conservadoras, todas las demás quirúrgicas de diferentes modos. Y vamos a centrar la charla en este caso, y quiero que participen un poco en ese sentido. Primer concepto que está aquí, estable hemodinámicamente. Ya no estamos hablando del paciente de esta mañana, con lo cual tenemos a este paciente que se ha hecho esta radiografía con la faja pélvica y tiene 1 centímetro. Se le hace el TAC, solamente está 0,63, ha abierto la zona de la sínfisis, las sacroiliacas, como las ven normales. Aquí también. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues 1 centímetro con la faja puesta, son menos de 2,5 centímetros, eso es una lesión estable, pues a caminar, ¿no? Estable significa que no se desplaza con la carga. ¿Todo el mundo de acuerdo? Eso es una PC1. Siguiente paso, ¿alguien haría algo? Siguiente paso ya se ha comentado. Paciente hemodinámicamente estable, repetir la radiografía sin faja. Si está inestable, pues magnífico, ya la pelvis la tenemos contenida ahí, no necesitamos ponerle un fijador o hacer nada más, ya tenemos suficiente estabilidad mecánica de nuestra pelvis porque está reducido. Bueno, en este caso no se hizo una radiografía, se hizo más, se hizo un TAC sin faja pélvica. UCI lo pidió por otro motivo y aquí, pues bueno, pues aquí ya este TAC es sin faja, menos de 2,5 centímetros, la parte de las sacroiliacas aparenta bien, ¿vale? Con lo cual estamos ya en este paso. Ya. El TAC número 2, sin faja, ¿cómo lo diagnostican? Pues menos de 2,5 centímetros, APC1, una fractura estable y a caminar. ¿Alguien haría algo más? Perfecto, esa es la respuesta. Entonces, la exploración bajo anestesia, la moneda que tenemos de 50 céntimos equivale a 2,5 centímetros, la de 50 céntimos de euro. Entonces, la podemos poner así, con una pegatinita, como veis en la imagen, y vamos a explorar a este paciente de dos maneras. Una es la rana, para ver la inestabilidad en rotación externa, y otro es el push-pull test, que es tirar de una pierna, empujar de la otra, tirar de la otra pierna y empujar de la otra para ver cómo se comporta.
Y esta es la rana de este paciente con un TAC sin faja normal, que nos caben 3 monedas. Ven la sacroiliaca también en la parte de arriba como está completamente abierta. En el push-pull test lo que vemos es si hay una diferencia de más de 1 centímetro para ver si hay una inestabilidad vertical, o a veces también nos va a dar ciertos puntos de flexoextensión de nuestra pelvis para terminar de clasificar. Con lo cual, esta fractura al final es una APC2A, era una lesión oculta o que requería exploración bajo anestesia, porque el concepto es no desplazado, es un concepto estático, y aquí estamos buscando si es estable o es inestable, que es un concepto dinámico. Tratamiento, en nuestro manejo personal en las APC2, el concepto es, como decía Chip Road, cerrar la puerta y asegurar la bisagra. Esa sacroiliaca que tanto se abre, pues cerraríamos la puerta. Al cerrar la puerta son esa 1 o 2 placas en sínfisis y asegurar la sacroiliaca para reducir el riesgo de fallos en la zona anterior. En cuanto a la carga o descarga, si es hay mucha controversia en cuanto a si dejar cargar o no dejar cargar, pero en este caso nosotros lo que hacemos es descarga de la pierna con inestabilidad y carga parcial de la otra, porque al final cierto estrés de carga en la otra pierna puede generar que nos falle, y esto es un paciente de 25 años que no le importa estar un poco más. Aquí habría controversias en cuanto al tratamiento, es decir, las APC1 está claro que si confirmamos que es estable lo podríamos dejar caminar. Las APC3, que es una inestabilidad vertical, hay que hacer una fijación completa del anillo, fijación anterior y posterior, y en las APC2, esa inestabilidad rotacional, hay gente que hace la parte clásica del libro de Tile de 2003, que era simplemente cerrar la puerta, y si había una flexoextensión, añadir una segunda placa ortogonal para controlar esa parte. Luego está Chip Road, el concepto cerrar la puerta y asegurar la bisagra, con lo cual aquí pues fijaríamos con un tornillo en la parte de detrás, o en la subclasificación de Claude-Sagi, que es esa APC2A, pues fijaríamos solamente delante, y APC2B anterior y posterior. Como conclusiones, siempre repetir la radiografía o TAC sin faja pélvica para descartar lesiones ocultas en pacientes hemodinámicamente estables. La exploración bajo anestesia y o radiografías dinámicas son esenciales para explorar la estabilidad mecánica. Obligatorio en supuestas APC1, hay un porcentaje muy elevado que no son APC1, nosotros lo hacemos siempre. Descartar APC2 o APC3, que sería quirúrgico, y el concepto no desplazado, concepto estático, y estable, concepto dinámico. Muchas gracias. Porque en una compresión lateral lo más frecuente es que se produzca una fractura de ramas, lo más frecuente. A veces, y este trazo, en una fractura de compresión lateral, es un trazo transverso, a veces oblicuo, pero básicamente transverso. En ocasiones se produce una fractura en el cuerpo, en ocasiones se produce lo que se denomina sínfisis trabada, y en otras ocasiones la fractura tipo tilt. Pero lo más frecuente es que sea una fractura de ramas. Y en la parte posterior, lo más frecuente es que haya una fractura en el sacro, lo más frecuente. Pero no cualquier fractura, esta. Una fractura en la parte anterior del sacro, unilateral, por compresión, la LC1, la B2 de Tile. Esto es inestable solo horizontalmente. Y la segunda en frecuencia en la parte posterior es cuando hay una fractura luxación sacroiliaca. Lo habitual es que haya un fragmento del ilíaco unido al sacro, y esto es una fractura de Kresten. En ocasiones lo que tenemos es un fragmento de sacro unido al ilíaco. Esto ya no es un Kresten y es mucho menos frecuente. Raro que haya una luxación sacroiliaca pura o una fractura pura del ilíaco. Raro, poco frecuente.
Lo más habitual es que la lesión anterior y el posterior estén en el mismo lado, sean homolaterales, pero en ocasiones están en zonas contralaterales y dan esas pelvis en asa de cubo. Y en ocasiones el mecanismo de compresión lateral es tan intenso que en el lado contralateral produce un libro abierto. Y entonces aparecen estas imágenes de esa pelvis que parece que se la lleva el viento que sopla desde un lado, la LC3. Y entonces en el lado del libro abierto nos encontramos lo que nos ha dicho Juan. Atrás la sacroiliaca anterior, sacroespinoso, el sacrotuberoso, solo que como es de compresión, en la parte anterior no tenemos una disrupción, una apertura de la sínfisis. Tenemos una fractura de ramas o una fractura del cuerpo. Y a veces la compresión es bilateral y hay lesiones bilaterales, adelante y atrás, que son más o menos en espejo. Y la estabilidad depende básicamente de la intensidad del traumatismo, que es lo que provoca las lesiones anatómicas. Y el riesgo de que esa fractura se desplace, que sea inestable, viene determinado por distintos signos que vemos en las radiografías. Una fractura de este tipo es inestable si atrás la fractura es compleja, completa o conminuta, y es inestable si en la parte anterior es bifocal, bilateral o conminuta. Cuantos más signos nos encontremos, más inestable va a ser la fractura, más riesgo de desplazamiento, más tenemos que ser agresivos en el tratamiento, en la cirugía, y si tenemos dudas, ya lo hemos visto, hay que explorar el paciente en quirófano bajo anestesia para confirmar el grado de inestabilidad que tiene esa fractura. ¿Cuándo hay que operarlas? Pues pocas veces, porque la mayoría son estables. La mayoría son estables, son de este tipo, un sacro anterior y unas ramitas adelante. Y esto permite movilización con más o menos carga. Movilización, sin duda. La carga podríamos discutirlo. Pero si hay signos de inestabilidad, los recordamos, con minuta o completa atrás, bifocal, bilateral, con minuta adelante. Si es una fractura tilt, si es una sínfisis trabada o es un crescent inestable, son indicaciones de tratamiento quirúrgico. Y si hay dudas de la estabilidad del crescent, lo exploramos en quirófano bajo anestesia. Y estas dos, además, pueden ser candidatas a cirugía urgente, a reducción urgente, porque en un porcentaje muy alto van asociadas a lesión en el aparato urológico. Porque si no las tratamos bien y no las elegimos bien, sobre todo las quirúrgicas, nos vamos a encontrar con secuelas, con un diámetro de la pelvis disminuido. Nos vamos a encontrar que la rotación interna de la hemipelvis, si se queda así, hará que la rotación externa de la cadera de esa paciente esté disminuida. Y si además hay una elevación de la pierna, de la pelvis, tendremos un acortamiento de la extremidad. Por tanto, cuando está indicado, hay que fijarlas. En la parte anterior, lo más frecuente era una lesión en las ramas. Las ramas, habitualmente, las fijamos con una placa en la rama, de localización superomedial, al menos 2 tornillos a cada lado, y si es un paciente osteoporótico, a lo mejor juegan un papel los tornillos bloqueados. Paciente en decúbito supino, facilito, un fan steel que prolongamos a estopa lo que necesitemos. Si la fractura es oblicua, la reducimos con un clamp, tornillo de tracción, perpendicular al trazo de fractura, ya tenemos estabilidad absoluta y la neutralizamos con una placa en posición superomedial. Si la fractura es transversa, la única forma de tener compresión interfragmentaria es con un tornillo excéntrico para tener compresión dinámica, pues la utilizamos. Y si la fractura es conminuta, nos vamos a tener que conformar con una placa puente. Adelante la vamos a fijar sí o sí en el cuerpo del pubis. Si el trazo de fractura es medial, la parte posterior se quedará anterior al acetábulo. Pero si el trazo es muy posterior en la rama,
Tener que pensar que vamos a tener que lanzar la fijación de la placa por detrás del acetábulo. Sacro izquierdo, pubis flotante, de urgencia fijador externo supraacetabular y tornillo iliosacro, primera ventana, bilateral, fan estilante, deslizamos placas puentes para hacer la fijación de esta fractura. Y usamos placas o podemos utilizar un tornillo retrógrado en la rama. Seguimos en decúbito supino, cómodo, nos colocamos en el lado contrario a la fractura, el rayo del otro lado, del rayo de la fractura, y reducimos cerrado. Hacemos tracción del fémur hacia distal y tracción lateral con un chance en el trocánter mayor. Si además tenemos la rotación externa de la pelvis del otro lado, el libro abierto, chance supraacetabular, clamp en la cresta e intentamos reducir la fractura, reducir la pelvis. Y si no podemos, abrimos, hacemos un fan steel y lo manipulamos con un clamp. Reducimos y la fijamos con tornillos. Estamos hablando de tornillos retrógrados, corticales, sencillitos, porque se van adaptando a la fractura, autodireccionables, o los que dan más fijación, que son los canulados, porque son de 6,5. La entrada en el tubérculo del pubis, lo más abajo posible y lo más lateral posible. Ojito, porque ahí va circulando el cordón espermático en el varón. Abierto o percutáneo. Y si lo hacemos percutáneo, hay que buscar también el tubérculo del pubis, pero del otro lado, porque la incisión cutánea tiene que ser en el tubérculo del pubis del otro lado, en el varón más o menos a la altura de la base del pene. Y la dirección del tornillo de medial a lateral, de inferior a superior, no entrar en el acetábulo, y hay que pensar que esa dirección del tornillo lo que va a hacer es que entremos en conflicto con la pierna contralateral a la hora de seguir ese trayecto. La broca la utilizamos con guía, en modo oscilante, para evitar la lesión de las partes blandas, y según arte, podemos pasar solo la broquita de entrada y luego el tornillo que se va autodirigiendo, sin brocar la parte posterior. Broca solo en la parte de entrada, pasamos la aguja guía y un tornillo canulado, o ya pues pasamos la aguja guía completa, la broca completa y el tornillo canulado completo. 3 opciones. Y si la fractura es lateral, hay que pasar bien atrás, bien detrás del acetábulo, porque si no, no va a haber estabilidad suficiente. Y si no entramos bien y queremos cambiar el trayecto de la broca, es difícil, con el mismo punto de entrada, cambiar el trayecto de la broca. Y a veces vale más elegir otro punto de entrada para poder modificar la dirección. Tornillo retrógrado en la rama derecha, doble placa anterior y tornillo iliosacro en la parte izquierda. Vamos a recordar lo que tenemos que tener en cuenta en las radiografías. Para ver el punto de entrada debajo del tubérculo del pubis, la obturatriz outlet. Para ver el trayecto anteroposterior sin penetrar la cortical interna, la inlet. Para ver el trayecto supero-inferior sin penetrar la articulación, la obturatriz outlet. Ojo con cuánto outlet damos, porque si damos mucho outlet, acabaremos teniendo en la radiografía, en la escopia, la imagen falsa de que el tornillo, la aguja, la broca están intraarticulares. 17 años, tornillo retrógrado en la rama derecha, en la rama izquierda y un anterógrado en la columna posterior. Anterógrado en la columna posterior o retrógrado, como en este caso. Tornillo retrógrado, si hemos pasado la aguja y queremos colocarlo anterógrado, la sacamos y podríamos colocar un tornillo anterógrado utilizando el trayecto. Se puede poner el tornillo anterógrado, pero es mucho más exigente técnicamente
las proyecciones radiográficas las mismas, con lo cual lo habitual, lo más sencillo, al menos en mis manos, es hacerlo retrógrado. Si tenemos una sínfisis trabada, le hacemos un Pfannstiel, la reducimos con un Farabeuf o un Jungblut y colocamos una placa de sínfisis en posición superior. El primer tornillo neutro, de proximal posterior a distal anterior, paralelo al dedo que deslizamos, y el segundo tornillo, el contralateral, excéntrico, para comprimir la sínfisis y para que además nos permita reducir verticalmente la hemipelvis, porque lleva la hemipelvis a la placa si está bien fija en el lado contralateral. Y luego el resto de los tornillos, en el cuerpo y en la rama. Y si queremos aumentar la fijación, doble placa anterior, cruzamos los tornillos e intentamos lanzarlos lo más largos que podamos por la rama isquiopubiana. Si lo que tenemos es una fractura en el cuerpo, nos vamos a encontrar que no hay suficiente cuerpo en el pubis para fijar. Y entonces vamos a tener que saltarnos la sínfisis y fijar en el cuerpo del pubis contralateral. Y si lo que tenemos es un tilt, nos va a ocurrir lo mismo. Tendremos que lanzar la placa al cuerpo del pubis contralateral para hacer una fijación simultánea de la sínfisis y de la rama. O si queremos, colocamos una placa en el pubis y un tornillo retrógrado en la rama. Primero fijamos la rama con el tornillo retrógrado, se repara lo que haya que reparar porque estamos en un tilt y luego fijamos la sínfisis con la placa. Tornillo retrógrado en la rama, doble placa anterior, tornillo iliosacro. ¿Cómo fijamos la parte posterior? Lo más frecuente es un sacro anterior por aplastamiento. Y la mayoría no requieren fijación, porque la fijación anterior en este tipo de fractura hace que la parte posterior sea estable. La más frecuente, la LC1. Y si hay que hacer algo, un tornillo iliosacro, perpendicular al trazo de fractura, radiográficamente recordamos lateral para ver el punto de entrada, el límite anterior y posterior con una inlet, el límite superior e inferior identificando los forámenes con la outlet y terminamos con esta proyección, la inlet asociando obturatriz, para ver que los tornillos están completamente apoyados en la pala ilíaca. Si la fractura es extraforaminal, tornillos de rosca parcial para compresión. Si la fractura es foraminal, tornillos de posición, por tanto, rosca completa. Tornillos al menos uno, y si podemos dos. 26 años, dos tornillos, AS1 y AS2. Lo segundo más frecuente es el Crescent. Y en este caso lo que hay que mirar es el tamaño del fragmento ilíaco que está determinando el tamaño de sacroilíaca que no está afectada, la clasificación de Dye. Si el fragmento ilíaco es grande, como vamos a hacer una reconstrucción anterior, lo ideal es trabajar con el paciente en decúbito supino, y en esta situación lo podemos hacer. Y fijamos atrás con un tornillo ilíaco y una placa iliosacra anterior. Si el fragmento es mediano, tenemos un problema, porque adelante lo vamos a fijar en decúbito supino, pero es que este tipo de fractura habitualmente o en muchas ocasiones requiere colocar al paciente en prono para colocar una placa ilíaca posterior y un tornillo iliosacro. Si el fragmento ilíaco es pequeñito, volvemos a estar en una situación ventajosa respecto a la posición del paciente, porque podemos fijarlo en supino o con un tornillo iliosacro o con un par de placas iliosacras, o, como en este paciente de 55 años, con un tornillo iliosacro y una placa iliosacra. En 10 segundos. Lo más frecuente, que es lo que nos vamos a encontrar, es una fractura de ramas anterior y un sacro anterior por aplastamiento. Lo más frecuente, el LC1. La mayoría no requieren fijación posterior,
Y si hay que hacer una fijación anterior, eso va a ser que esté estable posterior. Y fijación anterior con tornillo retrógrado, con placa en rama, con tornillo más placa, con lo que necesitemos. Muchas gracias. Bueno, ya Miguel Ángel ha contado muchas de las técnicas que vamos a comentar aquí. Vamos a intentar cerrar un poco esta parte en cuanto a que ya no estamos hablando de inestabilidades rotacionales tanto de APC como de LC, sino cuando ya todo lo tenemos roto. Entonces, entender este tipo de fracturas y sus lesiones, conocer las opciones de reducción y fijación, y mi obsesión del control simultáneo de las reducciones de las cosas. La TILE-C, al final, lo que define es el arco posterior. El arco posterior es quien define si una fractura es inestable verticalmente o no. Entonces, si tenemos completa unilateral y en la otra está sana, pues es una C1 y luego subdividiremos en esas 4 lesiones. Luego la C2 tendrá una inestabilidad rotacional del otro lado y la C3 una doble inestabilidad vertical de los 2 lados. Pero, como ya se ha mencionado, lo importante que nos enseñó el maestro Cano es qué lesiones tenemos. Una vez ya tenemos todo roto, lo que nos tenemos que fijar no es en subclasificarlas, en hacer grandes subclasificaciones, sino en identificar qué lesiones anatómicas tenemos para restablecer y reconstruir nuestro anillo. Entonces, a nivel posterior, pues a través del ilíaco, a través de la sacroiliaca en forma de fractura, luxación o deluxación, y a través del sacro, y a nivel anterior, pues la sínfisis, o en rotación interna o en rotación externa, y a nivel de las ramas, o simples o muy conminutas. En un espectro. Importante la subclasificación de DEI que nos acaba de explicar Miguel Ángel Suárez, y aquí solamente haré una puntualización en ese sentido, porque luego, como ha dicho, cambia el tratamiento, con lo cual sí que es una clasificación que hay que conocer, en las cuales la DEI tipo 1 lo que se parece es a una fractura de ilíaco, es casi una fractura de ilíaco, y la DEI tipo 3 es prácticamente una luxación sacroiliaca. Con lo cual, la DEI tipo 3 la podremos tratar igual que una luxación sacroiliaca y la DEI tipo 1 la podremos tratar como si fuera una fractura de ilíaco. Y las dos nos quedarán en medio, con técnicas como las que ha dicho o alguna otra. Y a nivel anterior también es relevante la parte de la clasificación de Nakatani, que, bueno, el nombre no importa, pero lo importante es si es medial al agujero obturador, a través del agujero obturador o lateral al agujero obturador. ¿Qué nos va a implicar en esto? Pues si tenemos una fractura parasinfisaria, pues probablemente nuestra placa la tendremos que saltar al otro lado de la sínfisis. No podremos poner el tornillo en el otro lado. Una Nakatani 3 que vaya muy alta y que no podamos poner un tornillo retrógrado, pues nuestra placa tendrá que subir por encima del acetábulo. Con lo cual, al final, pues también son 2 clasificaciones que van a modificar. Y luego la tilt fracture, no solamente entenderla como tilt fracture, sino que a veces lo que tenemos es un problema en la rama, además de una luxación de la sínfisis. Pero si juntamos todas estas lesiones, pues ahora lo que tenemos es que conocer nuestras técnicas de fijación, que puede ser vía placas o vía tornillos, conociendo los corredores óseos y empezar a jugar. A nivel de las técnicas de marco anterior, ya ha explicado Miguel Ángel la técnica del tornillo de la rama superior. En fracturas simples es una técnica ideal con poca agresión percutánea, o en casos donde no tenemos un correcto corredor óseo, no tenemos, las mujeres tienen más curva que los hombres y a veces también zonas estrechas, con lo cual hay mujeres donde no cabe un tornillo, o en huesos muy osteoporóticos, con lo cual tendremos que puentear esa placa o simplemente con fan steel y ventana superior o a través de abordaje intrapélvico / estopa. Y las Nakatani 1 o sínfisis, que iremos a placas. O la opción de Giralde Cicano del cruzaito, que era, pues también se puede poner en la sínfisis, en este artículo del 2012, tornillos cruzados en la sínfisis como estabilización.
A nivel del tornillo de rama superior, que ya se ha hablado mucho, yo lo que he cambiado ha sido, ahora ya lo hago siempre, como una incisión vertical en línea media, para poder llevar más abajo. Estoy haciendo más entradas en la zona incluso de la propia sínfisis. En vez de irme más lateral, que a veces hace falta, me voy a la propia sínfisis. Son tornillos que no molestan y los puedes lanzar. Y la ventaja de esta incisión es que es ampliable según la reducción que podamos necesitar. Entonces, en esta fractura, donde tenemos la rama puenteada, abrimos un poquito más, hacemos un mini abordajito de la línea alba, por ahí podemos pasar un disector, reducir la rama y pasar nuestro tornillo. Si no hubiera podido hacerlo con esto, hubiera ampliado mi incisión, pero con incisión vertical, y ya pues le pones haces la reducción abierta. Con lo cual tenemos reducciones mini invasivas que nos puede permitir esta incisión y después pues terminar de pasar el tornillo. A veces podemos combinar tornillos retrógrados con placas, empezar siempre por el tornillo retrógrado y después nuestras placas, y a veces, pues eso, no tenemos un corredor adecuado, hay combinación o queremos reconstruir la longitud del anillo. Sobre todo en las LC3 muchas veces lo que hace es se pierde la longitud. Entonces, si nuestra fractura es simple, posiblemente podremos reconstruirla con un tornillo, pero si nuestra fractura es cizallante, ese tornillo va a hacer que no podamos reconstruir bien la longitud, y en este caso asocia una fractura de sacro donde le hemos devuelto la longitud a esa fractura de sacro, reconstruyendo la longitud del anillo. A nivel de las lesiones posteriores, las fracturas del ilíaco, pues por ventana superior o placas o tornillos LC2 que van de la espina ilíaca antero-inferior a la espina ilíaca posterior. Por ejemplo, en esta fractura, una mujer de 84 años con cirugía percutánea, pues 2 tornillos LC2, esa fractura resuelta. A nivel de la otra lesión posterior, la luxación sacroiliaca pura, pues la podemos tratar, como hemos visto, con placas anteriores o con tornillos iliosacros, o las dos, o técnicas posteriores. Pero, como he comentado, a nivel de la obsesión de reducción simultánea, yo prefiero técnicas anteriores siempre que se pueda para poder tener controlado las dos cosas a la vez. ¿Cómo hacer esa reducción simultánea? Normalmente puedes ir a sínfisis, coloco un lado de los tornillos de la placa anterior del lado sano, pinza de Weber o en este caso una pinza de Farabev reduciendo esa parte, me voy detrás a terminar de reducir la sacroiliaca, si puedo hacerlo percutáneo o cerrado, o sea, si es una B simplemente la tendremos cerrada, y lo que tendremos que controlar es que no tengamos un problema de flexoextensión. Eso en la inlet tendremos que ver que nuestro agujero obturador no esté mal, ¿sí? Porque a veces tenemos que corregir esa parte. Fijamos esa parte de la sacroiliaca y luego la definitiva en la sínfisis. Trucos para reducir o movilizar en una sacroiliaca o en una pelvis. Los joysticks que nos han comentado, y hay otro truco que es muy bueno, que es conectar 2 joysticks. Entonces conecto 2 joysticks con una barra de un fijador externo y entonces ya no tengo solo un palo, tengo un mango con el cual puedo movilizar mucho más mi pelvis y puedo llevarla donde quiera. Entonces aquí conectando un pin de la cresta con un pin supracetabular podemos tener un mango y hacer nuestra reducción. Que no lo conseguimos, podemos percutáneo por el lateral, añadir un picador para terminar de cerrar, percutáneo o abierto con otro picador para bajar en la zona posterior cuando no hemos podido hacerlo, por una mini ventana superior también se puede hacer, y si no puedes, pues ya abierto. A nivel de abierto no suelo usar la técnica clásica, salvo que haga falta
con Jungbluth o Farabev, porque al final estoy gastando un tornillo en el sacro que voy a necesitar y a veces acaba movilizando y ya no tengo luego una buena toma. Entonces lo que suelo hacer es parecido a lo que he dicho en sínfisis. Coloco el tornillo del sacro, coloco la placa y sobre ahí ya dejo precolocada la placa para reducir. Y normalmente, aunque sea una reducción abierta y esté precolocando una placa, me voy a dejar el espacio para el tornillo iliosacro. Entonces, puedes hacer la reducción abierta con esa ventana superior y el tornillo iliosacro es lo que nos va a cerrar. Luego veremos un caso en esto, pero en el contexto de la Crescent. Entonces, la Crescent, lo que he dicho antes, la tipo 3, que se parece a una luxación sacroiliaca, pues podremos hacer simplemente con tornillo iliosacro. La tipo 1, con placa ciliaco o tornillo LC2. Y la tipo 2, hay una opción que es la técnica de Borrelli, que es por posterior, o veremos opciones de... la técnica de Borrelli lo que es esto, es poner al paciente en prono, con lo cual no controlamos la parte de delante. Este caso ya tiene años y no suelo hacer esta técnica. Entonces, podríamos poner un tornillo LC2 inverso a través del trazo de fractura con una placa que conecta la fractura y con eso la tenemos controlada. Si tenemos ese tipo 2, también lo podemos manejar por delante con este concepto de control simultáneo. Este es un caso bastante más complejo porque asocia la fractura luxación sacroiliaca con un acetábulo complejo, pero ven dónde está el ilíaco y me sirve como ejemplo de esta parte, porque al final la inestabilidad vertical aquí la seguimos teniendo en la zona posterior. Entonces, ven aquí dos placas precolocadas en la zona posterior del sacro. Aquí el tornillo iliosacro tiene que llevar un trayecto X tal, para las sacroiliacas bajar. No, yo le pregunté a esta fractura y esta fractura me dijo: esto está aquí y usted tiene que ir paralelo aquí. Generar un canal de deslizamiento para que a la hora de colocar el tornillo por la zona sana, ahí habíamos quedado que la zona donde está cortando la fractura es esta. Yo no puedo poner mi tornillo aquí, ni mi tornillo como clásicamente se dice. La fractura ahí me ha pedido que lo haga de esta manera y con eso hemos conseguido la reducción. Y terminamos de poner ya los tornillos para la parte de arriba de la parte de fractura. El TAC posoperatorio justamente en esta la tenemos porque era para el segundo tiempo del acetábulo y obviamente esta fractura había que reducir la cadera para poder reducir la sacroiliaca, con lo cual necesitas un control simultáneo para estar empujando por un lado y controlando por el otro y poder conseguir la reducción tanto de la parte de pelvis como de la parte de acetábulo. A nivel del sacro va a hablar el doctor Giraldez, no voy a entrar, simplemente que en esa estrategia de buscar el control simultáneo a veces se puede intentar y otras veces requiere primero prono y hacer una reducción directa del sacro. En este caso que ven a la derecha, lo que planteamos fue en supino, primero reconstruir todo el anillo para que tenga una buena simetría, haciendo una reducción indirecta del sacro, colocar los tornillos iliosacros y luego ya en un segundo tiempo pues dar vuelta y la espinopélvica como neutralización de las fuerzas, pero de eso nos hablará Giraldez. Como conclusiones, TAIL-C significa restablecer el anillo, restablecer todas las lesiones anteriores y posteriores, conocer las diferentes formas para manejar las técnicas de reducción y fijación y control simultáneo de la reducción si es posible, que no siempre es posible. Muchas gracias. ¿Qué experiencia tenéis usando el InFix? ¿Lo usáis alguna vez o en qué casos? ¿Os gusta, no os gusta? Nosotros no lo usamos. Es una herramienta que, bueno, es otro recurso que creo que aquí hay algún grupo, ¿no?, que sí lo utiliza más, ¿no?,
La gente también de Santander lo usa bastante y tal. Nosotros no lo usamos. Es verdad que somos, a nivel del marco anterior, usamos poco tanto el fijador externo como el infix. Solemos atender más a cirugía percutánea. Si es caso de que no puede hacer una fijación adecuada, tendremos a, como ha explicado Juan, o si es para la síntesis, poner incluso el cruzadito, para poner poco hardware, incluso ahora estamos poniendo también las placas extra abdominales, pero normalmente nosotros no tenemos experiencia. Nosotros pusimos un caso, porque era un paciente que tenía una lesión urológica, que operaron, tal, entonces nos daba un poquito de reparo abrir ahí, poner material, si se infectaba, si no se infectaba, y estábamos un poco, bueno, no está ahora el jefe, que él sí ha puesto más, tiene más experiencia, y técnicamente no es complicado de poner, porque es igual que poner un fijador externo. Sí que es verdad que el paciente al principio estaba muy molesto, pero no sé si con el fijador externo estaría menos, estaría parecido. Y es verdad que al mes, 6 semanas, el tío ya estaba bien. Favorecía también este caso que era un señor bastante fuerte, con mucho subcutáneo, buena cobertura. Se supone que lo más adecuado es en gente obesa, gente que tiene panículo, Eso es. pues son demasiado delgados, después te hace una impronta ahí y bueno, también tienes que retirarlo, la técnica Eso es. de no meter el tornillo Mucho. hasta la base, sino Dejarlo fuera, muy fuera. Eso es. por fuera, ¿no? Para que no te prense después con la barra los vasos. Tiene su técnica, que no es complejo, como tú dices, pero nosotros, no sé vosotros, si tenéis, nosotros no lo usamos. ¿Alguien en la sala tiene experiencia con esto? Los de Granada también. En Granada también sí que lo están poniendo. No te digo, como es a propósito de un caso, tiene poca... También hay otra técnica que es la placa subcutánea, que no sé si vosotros no la habéis usado tampoco, es tirar No. una placa desde el ilíaco de un lado hasta el otro, igual que se hace con la barra del infix, pero en vez de meterlo supracetabular, de una pala hacia la otra. El Peter Cole diseñó una especial para eso, pero que se puede hacer con placas largas, pero tampoco la hemos usado. Vamos. Otro recurso más que tenemos. Yo creo que es muy sugerente, apetece mucho hacerla, pero es que yo creo que es tan fácil poner una placa ahí adelante que yo creo que la indicación del infix es muy limitada. El tema es cuando tiene, como ha dicho, un paciente con una lesión urológica, tal, que ahí fue donde nosotros empezamos con Pedro a desarrollar lo del cruzadito, porque esos enfermos tú no le quieres poner mucho hierro y tal, y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Vemos un poquito si hay preguntas de la sala que han transmitido. Dicen si cuando ponéis los tornillos iliosacros, si los retiráis siempre, no los retiráis cuando consideráis que hay que retirarlos. Bueno, nosotros no los retiramos nunca. O sea, realmente nunca. En niños sí que está la duda, pero yo creo que la sabia lista de espera hace que no los quites y no pasa nada, salvo yo creo que en niños pequeños, pero en adolescentes yo creo que tampoco hay ningún problema. No sé si... Nosotros tampoco los quitamos nunca. No, nosotros tampoco los quitamos. Y después además yo creo que si necesita movimiento va a romper, con lo cual ya no necesitas quitarlo, con lo cual no me lo planteo. Sí, nosotros tampoco los retiramos. Creo que retiramos uno por un caso de una infección y la verdad sacar la arandela se atascó, un jaleo y... Nosotros alguno hemos quitado, que el paciente pasan ya 2 años, no rompe el tornillo y se queja de que tiene dolor, de que le molesta. Alguna vez le hemos pedido TAC y se ve como un poquito de osteolisis alrededor del tornillo. Lo hemos quitado, es casi peor quitarlo que ponerlo, porque está todo con hueso por encima, es un jaleo, y después el paciente está igual. Entonces, yo creo que el problema no es tanto el tornillo. De hecho, la osteolisis es positiva, porque es ese poquito que ha recuperado, salvo que sea de inicio, Salvo que sea una pseudo, ¿no? Claro, salvo que sea una pseudo, pero al final es como un tornillo transindesmal del tobillo, ¿no? Te hace ese pequeño de movilidad que ha recuperado. Bueno, nosotras tenemos una pregunta que es 2 tornillos, 2 a S1 o 1 a S1 y otro a S2. ¿Cuál es la preferencia? ¿Cuál es la preferencia? Sí, dismorfias. Lo que parezca más fácil.
Yo creo que hay algunos que dices tú, en este S1 yo no soy capaz de meter 2, lo lanzo a S2. Y si... Yo creo que depende Si de... son canales normales se reparan. Sí. Cuanto más separado estén, yo creo que más estabilidad dan. Pero bueno, hay que ser capaz de ponerlo sin lesionar nada. Yo creo que tiene que ser muy individualizado. Biomecánicamente tenemos claro que S1 y S2 es mucho más estable porque están más separados y en distintos planos. Y si los metes los dos en S1 tiende a ser un elemento único, aunque te evita la rotación, no es lo mismo, ¿no? En una peli que tenga un sacro 6 minutos tal. Entonces biomecánicamente sabemos que S1 y S2 es mejor, pero técnicamente también es más complejo. Y depende de la habilidad, o sea, lo importante es que el paciente también salga bien de quirófano, ¿no? Que tú hayas ayudado pero que salga bien. Entonces yo creo que la respuesta para mí sería muy individualizado. Nosotros si podemos y vamos a 2 tornillos intentamos S1 y S2. Para el de S1 no nos solemos dar a la lateral, pero para el de S2 es mandado, es mandatorio. Y sí que en S2 sí que ya te vas pegando cada vez más a la cortical posterior, porque la cantidad de dismorfia y tal, y que ya la pelvis, ¿no? En S2 ya de la isle te fías menos, ahí sí que la lateral para nosotros sí que es obligada. Sí, no, completamente de acuerdo. Biomecánicamente, y depende del tipo de fractura, si tienes mucha abducción o tal, sí que obviamente es mejor S1 y S2, pero hay que poner en valor la dismorfia, el canal que tienes. Cuando haces un TAC de control de un tornillo en S2, es que los márgenes son muy pequeños. Entonces, en eso es importante no solamente conocer muy bien la radiología, sino la sensación y la forma de poner el tornillo, que tú vayas sintiendo que estás siempre en hueso. Yo alguno que he puesto y la radiología está perfecta, dices, no tengo TAC, sí que tengo TAC en el quirófano de al lado, pero no lo uso. La radiología parece que está perfecta, pero ese tornillo me ha dado mala sensación, fuera, lo quito. O sea, y también hay que ver la estabilidad o inestabilidad, la estabilidad que necesita ese paciente. Hay veces que pones 4 tornillos, ¿no? Y hay otras veces que con uno es suficiente. Y lo que sí cada vez ponemos más son los transilíacos. Sí, ¿verdad? Que eso, porque muchas veces no sabes cuánto vas a llegar a conseguir, y como consiga el corredor, ya le pongo el transiliaco de 8 roscas completas, que la estabilidad que te aporta eso, de que cada vez ponemos más los transilíacos. Más estabilidad, claro. Bueno, tienes que tener anatomía para ponerlo. Anatomía, claro. ¿Y cuál es vuestra experiencia con el uso del TAC intraoperatorio? ¿Lo estáis usando? El TAC intraoperatorio para tornillos, para la cirugía, de forma guiada. Yo tampoco tengo. Al lado tengo, o sea, yo opero en el 10, pues el 11 es quirófano híbrido. No lo hago ahí, lo hago en el 10. ¿Cuándo podía hacer allí? Claro. ¿No me había dado cuenta? No, lo hemos probado y... Bueno. Pues yo si lo tuviese lo usaría. Hombre, si te da seguridad... Yo creo que, bueno... A nosotros... Perdón, nosotros utilizamos el TAC intraoperatorio para una percutánea y nos fue incómodo. Porque después si tú necesitas hacer alguna modificación en la reducción, tienes que volver a hacer TAC para volver a guiarte. Y la escopia eso te lo permite de forma mucho más dinámica. Para mí, Y como método igual que con la sindesmosis, por lo menos para chequear, tú le cascas la aguja y dices, por lo menos le voy a hacer un barrido para asegurarme que estoy dentro. Estás dentro, si no, puede volver. Claro, ahí sí. Yo es que no tengo TAC, pero o sea, para mí sería... Ahora estamos intentando de verdad hacer lo del TAC postoperatorio y tal, y por supuesto que ves que haces de in-out-in, hacerlo más grande, que rascan el córneo de los agujeros también lo más grande y tal, y no pasa nada muchas veces, pero si tuviera la posibilidad de por lo menos hacerle un barrido, yo sé que lleva su tiempo, ¿no? Pero ¿cuándo? O sea, ponte en la realidad... La aguja y le pasen a hacer el barrido. La aguja está bien, pues para adentro, ¿no? Pero... O sea, hay una parte que ha sido tu charla, que es la lectura radiológica, entender bien la escopia, etc. Entonces, ¿cuántos TACs le haces? ¿Compruebo cada zona? A todos nos encantaría tener un TAC en algunas... Lo que me encantaría es, si voy a ponerse uno o dos, casco las 2 agujas, sí. chequeo. Sí, ahí sí. Yo creo que, bueno, nosotros de experiencia tenemos en 3 cosas. Ya de años de antes de nosotros poníamos tornillos sacroiliacos en el TAC. Físicamente íbamos al TAC y hacíamos allí. Por tanto, allí, ¿qué tienes de bueno?
puedes hacer lo que llamamos hélices y escopia, pero tú no puedes manipular nada. Es decir, en caso de corredores difíciles, pues es una buena situación. Y ahora, hoy día, con los radiólogos que hacen intervencionismo, osteomas, osteoides, tumores, es relativamente fácil, uno. Pero tienes la desventaja de no manipulación. Dos, el TAC, el OARM, porque son dos cosas diferentes. Ahora yo creo que la ventaja son las escopias 3D, que esto es otra historia. Pero el OARM, esto es complejo y sobre todo, al menos yo lo paso mal, o lo pasábamos mal, básicamente porque nosotros, todos los traumatólogos, estamos acostumbrados a hacer un acto y a comprobar. Y mi metáfora es, habéis visto Indiana Jones, ¿sabes? El paso de fe. Yo tiro una aguja y tiene que entrar un tío con una máquina y yo estoy esperando a ver qué ha pasado. Y otra vez. Y esto te hace muy, muy difícil. Y lo que dices tú, Guille, cualquier modificación vuelves al punto de partida. Por lo tanto, para canales así difíciles o situaciones difíciles, preferíamos ir al TAC abajo, porque no es práctico. Y la experiencia, malas experiencias en raquis que hacen mucha deformidad, es que a veces aún con el TAC y planificación y navegador terminas fallando. Es decir, pones el tornillo pedicular fuera, etc. Otra cosa que hay, que esto es, hoy día todos tenemos MPR que podemos manejar nosotros, y sí que lo que podemos hacer bien es planificar nuestro tornillo. Es decir, yo creo que sí que este aspecto, y esto nosotros al hospital lo llevó Pepe cuando estuvo en Francia, es decir, tú puedes generar una imagen MPR en el TAC, en nuestro TAC, y tú decir dónde está el punto de entrada, igual como haríamos con un clavo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Tengo más dismorfismo, pues lo que hago es entrar más atrás y abajo y tengo que darle más pendiente y puedo buscar también el punto de salida. Y nosotros sí que, a diferencia, nosotros ya de siempre utilizamos el perfil de sacro, porque es nuestro check para saber dónde te metes, tanto en S1 como S2. Y con esto puedes jugar un poco más. Y yo creo que sigue el futuro, gente que tiene, creo que es Pedro, la escopia 3D, es que haces esto que se llaman pequeños barridos en zonas concretas. Esto yo creo que sí que nos ayudará. Hay otra cosa, y esto es como truco, que lo hemos usado también algunas veces, lo que ha dicho antes Juan, cuando no te queda claro si tal tornillo S2 o el hueso, eso yo se lo vi a Chirrut y lo hemos hecho, ya lo hacemos relativa frecuencia, sobre todo en sacro de gente anciana, o te meten S2, o cuando hay conminución, que es en lugar de ir con una aguja recta de frente, usar igual que hacemos con la rama, con la agujita, con la puntita doblada, y vas sintiendo el hueso, lo que decía Juan, vas sintiendo el hueso y te vas asegurando de que estás dentro. Y vas girando el patín y como tiene la puntita doblada, no es como la aguja que va recta y estás condicionado por el punto de entrada y que el hueso es duro. Entonces, primero ya has pasado la broquita, metes la agujita, pasas la broca, con lo cual ya tienes un área... Hablaré de eso en la percutánea mañana. Y yo creo que pongo también alguna imagen de esa. Y con la aguja con patín vas buscando el caminito. Y eso te ayuda, por lo menos nos da más seguridad subjetiva de que estás dentro. Iba a comentar yo que Guille y Túnez estuvieron con el equipo de columna, con el navegado, intentando poner un tornillo. Y creo que eso fue entre que las piezas están pensadas para columna. Entonces las guías son muy cortas. Ese es el otro problema. No para poner un tornillo media mañana. Entonces, igual el tema de chequearlo, nosotros usamos el híbrido 2 veces, pero claro, tienes que poner el paciente o en supino o en prono. Tienes que dejar todo libre. Cada vez que sales, que quieres darle TAC, sale todo el mundo de quirófano, todo el mundo vestido, fuera de quirófano, luego vuelve a entrar. O sea, a nivel de contaminación, tal. Sí que igual para corredores complejos o una fractura articular que te interesa saber, o una secuela, que tenga... algo así muy puntual, tal vez tenga recorrido, pero para usarlo todo el rato con los tornillos y los sacros, yo no sé si tiene mucha... O una percutánea en la que no tengas que tocar nada, una sencilla, como decía Tishido, que no tengas que manipular. Porque si tienes que hacer alguna modificación, ya tienes que volver a repetir todo el proceso. Es un rollo.
Yo tenía una pregunta, Giraldez. ¿El cruzadito vosotros tenéis alguna contraindicación de, pues por ejemplo, diástasis? Si tiene muchísima diástasis, ¿no los ponéis? Sí. Contraindicación, más que contraindicación, pero que sí que podría ser obesos. Gente con el muslo grande o con obesidad, tú tienes que bajar mucho la mano. Entonces, os puedo dar esos trucos, pero gente con obeso, es que tú tienes que angular muchísimo. Y las chicas, por ejemplo, que tienen la pelvis más curva, sales antes. Entonces, tienes que chequear y no empecinarte. Entonces, por eso hay unos cuantos de trucos. Y uno de ellos, por ejemplo, es bajar la pierna ipsilateral, bajarla de la cama de quirófano para que tú puedas bajar más la mano cuando vas a intentar coger la línea. Ponerte, bueno, yo creo que a lo mejor van a venir alguna imagen mañana para poder poner a lo mejor de eso, no lo sé, pero o sea, son trucos, pero es obeso yo no lo intentaría. Una de las últimas que hemos tenido, plan, vamos a intentar ponerle, incluso era un tornillo a la rama, no era ni siquiera un cruzadito, un tornillo a la rama y lo tuvimos que desistir porque tenía un panículo que era así, entonces tú no puedes llevar la mano, entonces la obesidad sí que para mí es pero nosotros hemos llegado a ponerlo hasta con fractura de luxación, o sea, con un margen pequeño, no solo en luxaciones, sino en fractura de luxaciones, con buenos resultados, si son gente joven que suelen pegar bien, y como tú no estás tampoco despegando una barbaridad ni nada, pero eso sí es una dificultad importante, eso y la morfología de la pelvis. ¿Y el grado de diástasis no? Si tienes No, es que tu reducción tiene que... O sea, si tú no consigues reducir eso... No por reducción, sino porque tengas mucha lesión y un cruzadito no sé cómo de estable es como para decir, hostia, pues igual prefiero poner una placa mucho más estable aquí, que tiene muchísima diástasis, a ponerle 2 tornillos cruzados. Es decir, el tema es que volvemos otra vez a lo de la individualización, es qué lesión estamos hablando que queremos tratar y qué es lo que tienes debajo, porque muchas veces es que, bueno, la alternativa que te encuentras, pues lo puedes utilizar como herramienta coadyuvante a ponerle un fijado externo y el pulsadito para después quitarle lo otro y tener algo dentro. ¿Me explico? Si yo creo que no le quiero poner mucho hierro, le quiero dejar algo de verdad in situ y tal, tú se lo puedes poner y si crees que no tal, lo vuelves a soportar con un fijador que se lo quita en 3 semanas, que ya tiene hecho ahí algo de magma a nivel fibrótico alrededor de la sífisis, después le quita el fijador y tienes más tranquilidad. Preguntan aquí para Juan, fijación posterior y anterior en fracturas APC, orden de fijación. O sea, APC2 o 3, orden de fijación, lo que he dicho, yo hago reducción sínfisis, reducción manteniendo con el clamp de Weber. Si es alguna fractura compleja, puedes poner un tornillo sin terminar de apretar, aún te rota, ¿sí? Reducción sacroiliaca, si se puede cerrada, si no percutánea, si no abierta. Fijación sacroiliaca, fijación sínfisis. Un poco simultáneo, ¿no? Control simultáneo, sí. El concepto es control simultáneo, reducir. Normalmente la fijación de esta, el tornillo iliosacro te termina de reducir mejor la sacroiliaca, incluso abierto, si lo coges en el plano que toca, te termina de reducir y luego ya terminar de fijar delante. ¿Prefieres cerrar del todo la sacroiliaca antes de terminar de fijar delante? ¿No? Compruebo, o sea, con pinzas, es comprobar cómo lo tienes. Ahora, por suerte, los rayos estos nuevos, prácticamente es que ves toda la pelvis. O sea, las escopias nuevas que tenemos, ves toda la pelvis, con lo cual tienes un control del anillo. Es como si fuera una radiografía, con lo cual... Hombre, yo estoy con Juan. Lo que pasa es que estamos hablando de una luxación pura, o sea, es que la lesión posterior puede ser variada. Y entonces, está hablando de una luxación sacroiliaca pura, es verdad que esas son muy difíciles de reducir. Ha explicado Jordi lo de tirón que nos enseñó a nosotros Adrián, porque eso sin agudo tú lo has dejado reducido, gloria bendita, pero si no después en quirófano es lo más complicado. Y si por lo menos trayéndote la sínfisis, eso te ayuda aparte de la reducción y después tienes que hacer otro gesto detrás, pues entonces ya lo has conseguido. Y porque además en esos enfermos, los que tienen luxación sacroiliaca, el resultado depende del grado de reducción que hayas dejado la sacroiliaca. El resultado depende de la reducción que hayas conseguido atrás. Entonces tú tienes que optimizarlo. Ahora, no siempre lo consigue y la cuestión es,
no consigue reducir o no es una luxación y es una fractura, un DENIS 1, un DENIS 2, ¿ahora qué haces? ¿Sabes? He llegado a reducir por delante y digo, por detrás, con todas las maniobras que no lo he conseguido, ¿qué hago? Entonces te tienes que plantear es, fijo delante y le doy la vuelta, lo dejo sin nada, le doy la vuelta, lo fijo detrás, vuelvo a ponerlo boca arriba y lo fijo delante, ahí está el tema. Que ahí yo creo que, nosotros si ya tenemos hecho eso en supino, ya fijamos delante, dejamos bien reducido, asegurándote de que no te queda muy rotado la hemipelvis, y entonces ya lo pones por detrás y haces la maniobra para reducir por atrás. Porque normalmente detrás también te da información delante. Entonces, cuando tú ves la inlet perfecta, la rama superior queda por detrás, la rama inferior queda por delante y ves un poquito de agujero obturador. Y eso tiene que ser simétrico en una y en otra. Si en tu inlet no está perfecto, te está diciendo que detrás lo tienes mal. Es decir, si tú vas controlando parámetros tanto anteriores como posteriores, a ver, al final, aquí estoy hablando de intentar obsesionarse con una reducción perfecta, pero la pelvis lo que quiere es reconstruir el anillo. Es diferente al acetábulo, que es una fractura articular, que sí que es obligatorio. Esto es, si tú puedes, pues vamos a conseguir mejor reducción controlando todo a la vez, pero a veces no puedes. La última que he puesto es un sacro horrible. Ese sacro está reducido desde delante. O sea, está reducido indirecto y dándole mucha tensión a la placa anterior para que no se moviera esa parte. Terminando de comprimir con el picador, por ejemplo, ya la tienes perfecta en tu inlet y los tornillos de posición iliosacros, como era muy conminuta, necesitaba luego una lumbopélvica, pero ya el anillo está restablecido y la anatomía está restablecida. Por detrás, la pelvis se encaja. Esa es la diferencia. Entonces, si es un sacro muy complejo, sí, y te obliga a ir detrás, tu pelvis, la parte de delante, no la vas a poder reducir bien. Tu pelvis, si estás en supino, tienes más control de lo de detrás desde delante que en prono, de detrás no tienes ningún control anterior. Y si encima vas a una lumbopélvica, que son sistemas que tienden a la rotación externa, o a bandas de tensión que también van a tender a la rotación externa con tu pelvis encajada, va a ser muy difícil conseguir una reducción perfecta anterior. Y Juan, vi que utilizabas el mango para reducir con 2 pines. Sí. Funciona. Bueno, nosotros en algún caso hemos tenido de estas sacroiliacas medio encastradas ahí, que tienes ese componente rotacional. ¿Funciona bien el mango para conseguir una reducción ahí? En el último caso en el penúltimo caso que he puesto, ahí el mango realmente lo usé. Nosotros cuando hay que movilizar la cadera en el acetábulo no lanzamos el tornillo hacia la cabeza como ponemos un primer pin hacia el trocánter menor, con ese manipulas, y si te hace falta más, le colocas un fijador externo, es decir, colocas en el fémur, estoy hablando, colocarías un pin, otro pin y una barra de fijador. Y con eso tienes una manipulación completa. En ese caso, a nivel de la pelvis tú puedes hacer lo mismo. En cualquier hueso tú puedes convertir, en vez de un joystick, en un plano. Pero te da buena maniobrabilidad. Sí, pero ahí ¿qué te faltaría? Por ejemplo, si tú has puesto tu pin supracetabular, tu pin en cresta, y con esto movilizas, ¿sí? Te faltaría más control posterior. Sí. Por eso no puedo hacer este movimiento. ¿Cómo lo compenso? Con el picador percutáneo, donde voy a poner el tornillo iliosacro, abro un poquito más, ahí metes el picador y estás controlando con esto estás empujando. Vale, pero la tengo un poco así y esto no me da suficiente. Puedes hacer otra ventanita aquí, metes otro picador y entonces ya esa parte la terminas de cerrar. ¿Sí? O sea, para eso es muy divertido el marco de estar, que son como unas, no lo tengo eso, Umberto Mechadri de Milán lo usa mucho, no sé si vosotros también lo tenéis, pero eso es, imagínate, este concepto de pines de fijador unidos a la mesa, pero no a la mesa solo a un palo, sino a todo un marco. Entonces, él va poniendo el pin para este fragmento y lo conecta externo
a esa barra estéril, o sea, son como dos semicírculos a un lado y al otro del paciente. Entonces tú puedes ir traccionando, cambiando, tal, o sea, Hay dos trucos bueno, Jordi también ha enseñado, ¿no? Un método de cómo atar al enfermo, que a mí me gustaría que nos lo explicara luego también si puede, cómo atar al enfermo a la cama con fijadores externos y con cosas, que es en plan un estar barato. Pero para la luxación sacroiliaca hay otros dos recursos que son uno, distractor femoral. Eso podéis buscar dibujo o croquis de cómo colocarlo con una oblicuidad, como un supraacetabular ipsilateral un poquito oblicuo hacia atrás, y en el otro y cómo colocarlo en el otro lado de la pelvis, y te coge el vector para ayudarte a la reducción, y todos sabemos la potencia que tiene el distractor femoral. Y otro de los recursos también, que no se utiliza mucho, pero que también es útil, a nosotros nos ha venido bien, la pinza asimétrica grande, lo pones picado en la parte anterior del sacro, y la otra parte, haces un ojalito en la fascia, en la pala, por el que metes la otra parte, y cierras y va en el mismo vector que la sacroiliaca. Es lo mismo que hacemos cuando lo tenemos en prono, que le metemos la pinza igual, pero haciéndolo por la ventana del oleru, de la ventana proximal. Y metes por ahí la pinza y te está cerrando la pelvis con la pinza grande, ¿eh? Y eso te hace también un cierre estupendo. Ese es otro recurso bueno también. De todas formas, ahora yo recapacitando un poco, al final tenemos, o sea, todo lo que hemos, o sea, habéis hecho que nos hayamos abierto y tal, pero el riesgo del paciente son técnicas complejas, puedes matar a un paciente con esto, tienes que saber abrir y no es ponerte a jugar con percutánea, eso va... Con la experiencia vas cada vez intentando hacer, pero primero hay que empezar con esta incisión y luego cada vez pues vas intentando con menos incisión, pero la seguridad del paciente es la clave, porque aquí no es que te queda una mano mal, aquí se muere el paciente. ¿Alguna pregunta más? No. Venga, pues vamos a hacer... ¿Sí? Venga, última pregunta y hacemos un descansillo. Yo quería, bueno, es para todos, yo quería saber cuándo usáis una única placa, la sínfisis, y cuándo optáis por una doble placa, la superior y la anterior. A ver, yo... Pedro Cano siempre ha dicho de poner una, bueno, no sé si has cambiado algo en eso, en el sentido de que tiene que recuperar su movilidad. Nosotros la experiencia se nos partieron algunas y ponemos muchas veces doble placa dependiendo de la... A ver, las placas, la mayoría se acaban partiendo, ¿sí? A partir del año, no me acuerdo cuánto es el porcentaje, no, o sea, a nivel literatura, algunas se parte, pero pasado el tiempo. Si se te parte pronto, ahí hay una inestabilidad, ¿sí? Entonces, por el perfil de las placas, estamos poniendo, la mayoría de casos que has visto, llevan doble placa. Por alusiones, ¿no, Pedro? Bueno, buenas tardes. Yo pienso que con una sola placa es suficiente, excepto en la inestabilidad rotatoria bilateral. Es decir, cuando tenemos una B3, porque el desplazamiento no es únicamente rotación externa, sino que hay cierto componente de flexión o de extensión. Y eso te lo corrige la placa anterior. Y después no estoy de acuerdo contigo, Juan, porque el que se rompa la placa para mí es de puta madre. Porque significa que la pelvis ha recuperado su movilidad y su estabilidad. Por eso el diseño de placas actuales que conforman una parte central muy dura a mí no me gusta. Porque eso... ¿qué ocurre? Eso te obliga muchas veces a quitar la placa porque lo que hace es que se aflojan los tornillos y eso sí que molesta al paciente. Entonces, las placas de reconstrucción que poníamos al principio que no tenían ese soporte central, esas todas se rompían. Y tú decías, se ha roto, coño, ¿qué problema? No, eso significa que la pelvis ha recuperado su movilidad. Porque el objetivo es recuperar la estabilidad y también la función. Y tú lo has dicho antes, igual ocurre con el tornillo iliacosacro, cuando vemos con el tiempo vemos que el tornillo hace cierta osteolisis. Eso también es bueno, eso significa que esa articulación
aunque tiene poco movimiento, sí que ha recuperado algo de movilidad. Y entonces nosotros ponemos pues, la placa anterior, desde mi punto de vista, cuando hay una lesión bilateral posterior y, por supuesto, también en las secuelas, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente con Pedro, que volvería otra vez de nuevo a lo mismo, y es individualizar el tratamiento, porque Juan ha explicado lesiones tipo 2 o tipo 2A y 2B, donde en una es rotacional y en la otra ya hay un componente vertical. Y en las tipo 3 es que tiene toda la inestabilidad. Y como dice Pedro, una solo te va a trabajar en un plano, las otras ya están trabajando en dos. Entonces, si no es lo mismo una 2A que una 2B, entonces, ¿a qué me lleva a mí a pensar? Pues simplemente es, si tú quieres de verdad afinar, si una placa o dos no tiene un patrón tal, pues entonces tienes que afinar muy bien con tu diagnóstico. Y si es obeso... Bueno, eso por supuesto. Gente obesa, con disminución de sacro, todo eso va más acorde a doble placa, ¿no? Está ahora, yo lo vi mucho en las redes sociales, Cyril Mafi, que está poniendo mucho la placa anterior y la moldea como una W para tirar luego los tornillos retrógrados, tal, y tiene muchos adeptos, ¿eh? Cada vez salen más en la... Nosotros lo estamos haciendo también. Y nos gusta, pero porque además, lo hablaba ayer con Javi, nos ha cambiado, históricamente hemos aprendido, ¿no? Somos como muy... La plaquita anterior va con sus tornillos para adelante, ¿no? Y los de la placa superior van hacia la rama, pero con algo de inclinación. Pero es verdad que el concepto es simplemente nada más que el concepto de decirte los tornillos en distintos ángulos, como hacemos con las placas LCP que tenemos de hombro, de tal, simplemente con que estés cambiando la angulación ya va a dar más estabilidad. Si tienes conminuciones en la rama o tal, o consigues llegar hasta la columna anterior arriba, es que cuando lo probé, o sea, no es sencillo, pero es que de repente tiene una... Por ejemplo, ha enseñado casos, doctor Suárez, de tener que pasarle, ¿no? Placas desde cada lado, con doble ventana, más el fanestil y tal, y es que con una ventanita, como un fanestil puede solucionar ese tipo de fracturas, ¿sabes? Con sus dos bigotes enormes de tornillos largos, la plaquita anterior ya te estabiliza todo y después la plaquita de arriba. A nosotros nos gusta y estamos haciéndolo. Aquí quería hacer un comentario. Sobre la WPI, porque la hemos utilizado alguna vez y sí, la verdad que sí. Lo que pasa puede ser un poco difícil direccionar bien en la rama. Sí, y estábamos cuando haces la W no siempre te coincide los agujeros. Entonces a lo mejor es una, no sé cómo se diría, simplemente la inclinación central y ya te deja no dejar un agujero, pues ellos dejan como un agujero en medio y después hacen la W, ¿no? Y nosotros hemos visto que a lo mejor simplemente, no dejando un agujero en medio, sino simplemente metiendo en este que hay en medio, entonces sí que te deja de forma más cómoda. Estábamos comentando que como ahora en nuestro hospital están deliberados tornillos de 4 canulados largos de entrar en el agujero de la placa con el agujero y podría ser más fácil por esto.